Unidad número 5. Información y aprendizaje. La historia del aprendizaje humano se inició con la elaboración de las primeras herramientas. Ahí fue donde el ser humano inició la época del conocimiento. El tipo de herramientas utilizadas en los distintos periodos permite definir ciertas industrias o culturas. Así, la industria que utilizaba cantos tallados se le denomina cultura de los cantos o preachelense antes de las hachas. Y la que utilizaba bifaces, a esa se le llama achelense en relación a las hachas. El material principal de estas industrias era el sílex, el cual se caracteriza por su gran dureza. Este tipo de roca, este tipo de piedra, tiene una capacidad de dividirse en lascas y la de producir chispas si se golpean dos trozos entre sí. De ahí la utilidad también para elaborar fogatas. La importancia del sílex es tal que se utilizaría durante toda la época conocida como el Paleolítico. El aprendizaje en la prehistoria. Y algunas teorías interesantes también han surgido sobre cómo fue las primeras rutas del desarrollo de la inteligencia, de la capacidad cognitiva de nuestros antepasados cavernícolas. Y investigaciones antropológicas y de todo tipo han venido a más o menos establecer ciertas fechas importantes. Por ejemplo, el tema del dominio del fuego, ¿no? Hay teorías, se habla de teorías sobre cómo pudo haber surgido el primer contacto entre el ser humano con un fuego, una fogata, ¿no? Y, por ejemplo, se especula que podría haber sido la manera más probable de que haya ocurrido es cuando un rayo, un relámpago, en una época, en una zona donde existen tormentas eléctricas, podría haber caído sobre un árbol. Y entonces, en ese momento en el que el relámpago cae sobre ese árbol, pues se empieza a incendiar, ¿no? Se empieza a quemar ese árbol y nuestros antepasados cavernícolas, pues en un principio, ya después del susto del estruendo que generó ese relámpago, empiezan ya a acercarse y ver ese árbol que se quedó incendiado y empiezan a descubrir las características del fuego, ¿no? Y pues resulta que a medida que se acercan a ese árbol que está quemándose, que está ardiendo, pues descubren que la temperatura es más cálida, es más tibia y les quita el frío, ¿ah? Entonces, pues esto está interesante. Si me acerco a este árbol, que está quemándose aquí, pues este extraño fenómeno de un relámpago, al cual ellos tal vez le atribuyeron como un obsequio de un dios quiso que yo tuviera este beneficio de una temperatura cálida con este fuego, esta fogata, pues entonces el dios del relámpago me está regalando el fuego, ¿no? Para que yo no tenga frío. Y luego ya aparte de ahí, pues empezamos a hacer uso de este fuego y fue como inventamos la carnita asada, ¿no? Tan famosa ahora en México, ¿no? Y según algunas investigaciones tasan que esto ocurrió hace 500,000 años, medio millón de años, ¿no? En la época en la que todavía no éramos Homo sapiens, sino que éramos el Homo erectus. Y luego ya sobre cómo pudimos manipular este fuego o reproducirlo, hay dos teorías. Hay quien dice que fue a base del golpe de dos piedras que generaban chispas. Todos tal vez hemos escuchado ese tipo de piedra volcánica que al momento de hacer impactar una contra la otra se generan ciertas chispas y con esas chispas podemos hacer que unos matorrales un poco secos, material seco, matorrales, ramas que están secas, hojas secas también, pues con estas chispas puede hacer que se genere un incendio, una pequeña fogatita y lo ya empezamos a alimentarlo con madera. Y otra teoría habla de que fue a base de la frotación de la madera, ¿no? Tal vez algunos recordemos que nos hablan de un experimento en secundaria, en primaria, en la cual por medio de dos objetos de madera, tallando uno contra el otro, se puede generar esta fricción de estos dos objetos. Llega un momento en el que genera tanto calor que empieza a generarse algo de fuego. Todavía no hay conclusiones en ese sentido. Lo que sí queda muy claro que a diferencia de los animales, los seres humanos sí, ese afán de entender las cosas como cómo se procesan, cómo ocurrieron y cómo podemos reproducirlos en nuestro beneficio, pues es lo que nos distingue de los animales. Porque esta misma reflexión primitiva de que acercarse a un árbol que está ardiendo y que me genera una sensación de bienestar porque me está quitando el frío, porque me está dando calidez, porque puedo
aprovechar para cocinar alimentos, pues esas reflexiones no las llegan a obtener los animales, ¿no? Porque ahí mismo, en ese mismo ejemplo que acabamos de poner, donde dos seres vivos, un animal, por ejemplo, una manada de lobos, también observó el momento en que ese relámpago cayó sobre un árbol, y también ellos en su inteligencia animal descubren que al acercarse a ese árbol ardiendo, pues también ellos se sienten más agradables, ¿verdad? Con una temperatura más tibia, dejan de percibir el frío, pero ellos no llegan a desarrollar una inteligencia para entender por qué está ardiendo esa madera o ese árbol, ¿verdad? De tal suerte que nunca vamos a ver, nunca ha visto en la historia de la humanidad que cuando un árbol empieza a arder por producto de que un relámpago cae sobre él, y si cerca de ahí hay animales, hay osos, hay lobos, hay coyotes o otro tipo de animales, nunca hemos visto que desarrollen ellos cierta inteligencia que digan, ah, canijo, para que no se apague esta fogata, pues vamos a agarrar con nuestro hocico, empezar a arrimarle más ramitas, ¿no? Para que alimentemos esta fogata para que nunca se acabe. Ese tipo de razonamiento los animales no han llegado a tenerlo, ese tipo de inteligencia animal no les da como para que hagan ese tipo de conductas, ¿verdad? Sí. De ahí que por eso es la diferencia entre la inteligencia animal y la inteligencia del ser humano, ¿no? Nosotros sí llegamos a sacar conclusiones, establecemos hipótesis, y ya una vez que las hipótesis llegan a ser comprobadas, descartamos las falsas, nos quedamos con las verdaderas, y con esas verdaderas actuamos para obtener beneficio. Los animales se quedan en eso, ¿ah? Descubren que efectivamente un árbol que está ardiendo les genera un beneficio, ¿ah? Una temperatura tibia, agradable, los aleja del frío, se pueden acercar ellos y miden cuál es la distancia apropiada para estar cerca de esa fogata, pero nunca razonan cómo mantener vivo esa fogata, no, nunca se les ocurre utilizar su hocico para desprender otras ramas de otros árboles secos y empezar a alimentar esa fogata para que nunca se acabe. O sea, eso nunca lo vamos a ver, ¿verdad? Luego ya con el paso del tiempo, cuando surge la etapa llamada de el hombre hábil, descubrimos, empezamos a construir herramientas. Sí, y aquí les tengo una noticia, ¿no? Si pensaban que en la era moderna fue cuando inventamos las herramientas multiusos, conocidas también como las navajas suizas, pues déjenme decirles que no, eso lo inventaron nuestros antepasados cavernícolas, ¿no? Primero ellos empezaron a hacer uso de piedras y de huesos y otros elementos que podían utilizar para generar todo tipo de herramientas, ¿sí? Para trocear, para martillar, para picar. Pues hubo un momento en el que se les ocurrió crear un elemento como el que están viendo ustedes ahí abajo a la derecha. Ese fue el precursor, o el tatarabuelo, el cavernicolabuelo de la navaja suiza, ¿no? Ese tipo de objetos que empezaron a ser desarrollados por los hombres primitivos con esas características permitían hacer muchas cosas a la vez. Era una herramienta multiusos. Con la parte de abajo podían martillar, golpear un objeto, un pedazo de carne o algo que quisieran ellos martillar, ¿no? Con la parte de abajo. Con la parte superior era una especie de pico o taladro, con lo cual ellos podían perforar una piel de un animal para hacer orificios o terminar de asesinar a un animal que estuvieran cazando, etcétera. Luego uno de los lados, uno de los cantos de esa piedra que están viendo ahí a la derecha abajo, pues fue afilada para que tuvieran especies de dientes o tipo un serrucho, no un cuchillo como lo que tenemos hoy en día, y eso les permitía hacer cortes más precisos a las pieles, a la madera, empezar a serruchar madera, etcétera. En fin, entonces, y de este tipo de objetos encontramos en muchos lugares del planeta, no fue una sola región la que desarrolló este tipo de habilidad para construir este tipo de herramientas primitivas. Así que la navaja suiza, pues la mala noticia es que no le inventaron los suizos, ¿no? Hubo un precedente, un antecedente, que fueron los cavernícolas de crear una herramienta multiusos, pues. Así que los suizos no pueden atribuirse el haberse les ocurrido por primera vez en el mundo el crear una herramienta multiusos. Luego después, en la época del Paleolítico, avanzando más con el tema del el hombre habilidoso, pues empezamos a desarrollar otro tipo de herramientas diferentes que permitieran el tallado o el troceado de la carne, lo que se denomina la denticuladora, los perforadoras, en fin. Entonces, ese tipo de herramientas que ustedes están viendo ahí,
pues después se convirtieron en las herramientas que tenemos hoy en día. Por ejemplo, el antecedente del serrucho, lo vemos con esa que está ahí, la denticuladora. Sí, se hicieron una especie de piedras con una superficie horizontal que pudieran ellos a base de golpes generar una serie de dientes como los de un serrucho, y de esa manera pueden ellos serruchar todo tipo de superficies, sobre todo madera, carne, etcétera, de algunas de las piezas que ellos consumían. Luego, el perforador o la punta llamada mustirense, pues sería una especie de equivalente a un taladro moderno, ¿no? Tenía una punta así pequeña, delgada, que era utilizada para generar orificios como los que usamos nosotros hoy en día, como por ejemplo para hacer un orificio en una pared, y, y de esa manera poder ellos hacer, no sé, picar carne o hacer orificios en la piel de algunos animales que utilizaban para generar abrigo, ¿no? Y generar un ojal donde podían ellos amarrar esa piel y generar una especie de abrigo. Otras herramientas primitivas que fueron desarrolladas ya en la época del Homo sapiens y ya un poco más recientes, estamos hablando de hace 35,000 años, fueron esas épocas, estas 4 épocas que empezaron a desarrollar herramientas más sólidas y algunos avances interesantes. Vamos a ver cada una de estas. La época del 35,000 antes de Cristo al 28 se desarrollaron los primeros instrumentos musicales. Los seres humanos empezamos a desarrollar la sensibilidad y el gusto por la música, y se han encontrado este tipo de flautas o de instrumentos musicales muy antiguos. También, fíjense, en esta época se dice, el ser humano empezó a tomar una afición por las mascotas. Se encontraron pequeños objetos tallados, figuras, artesanías, con figuras de animales como el hombre león o el perro de Goyet, que es el que tenemos ahí a nuestra izquierda, que se tasa de una antigüedad de hace 31,000 años, y se cree que fue en la época en la que los seres humanos empezamos a adoptar a animales como mascotas, y ahí fue donde surge esta convivencia entre los hombres y los animales que antes eran salvajes y se volvieron animales domésticos. También aumentó el uso de huesos y la elaboración de otras herramientas como los mangos, ¿sí? El mango de un martillo o el mango de un cuchillo, para poder darle mayor precisión al uso de este tipo de herramientas. Luego, en la siguiente etapa, llamada garavitense, pues hubo otros avances distintos, diferentes, como los artes, ¿no? Se han encontrado figuras estéticas que representan a la figura femenina, así que se acordarán ustedes de un pintor muy famoso que en el mundo se destacó por hacer pinturas de personas obesas. Sí, me parece que se pida. Alguien ayúdeme con él. No sé si era. Ayúdeme porque se me está olvidando. Pero si alguien lo recuerda. Sí, adelante. Botero. Botero. El colombiano Botero. Sí. Exactamente, Botero. Yo sabía que empezaba con la letra B. Y pues bueno, antes que a él se le ocurriera hacer figuras artísticas con esta temática de personas obesas, pues en la antigüedad, en la época de gravitense, hace más de 22,000 años, nuestros antepasados cavernícolas o hombres primitivos desarrollaron este tipo de esculturas artísticas con esta misma temática, ¿no? De personas en el tema de la obesidad o la prominencia, pero no es tan ofensivo, ¿no? Luego la siguiente época fue la salutrense, donde ahí los seres humanos inventamos las primeras agujas, y fue cuando se nos ocurrió empezar a bordar objetos, telas, objetos como las pieles, y mejorar nuestra capacidad de abrigo, ¿no? De nuestras prendas de vestir un poco más sofisticadas, ¿no? Y se han encontrado elementos como las agujas que tenemos en estas imágenes, y ganchos que ayudaban a los habitantes de aquella época, pues a bordar y a poder mejorar su situación en el tema del uso de las telas, bueno, las pieles, más bien, toda en esa época. Después, algo que se me hace bien interesante, la penúltima época antes de la llamada era de la humanidad moderna, la llamada magdaleniense, 10,000 años antes de Cristo, hace 12,000 años, la edad de oro de la prehistoria, dicen muchos. Ahí ya empezamos a adoptar conductas más sofisticadas en nuestro comportamiento, adornos personales, los aretes,
el uso de lo que hoy se ha vuelto nuevamente muy popular, que son los piercing. Pero además, en temas de tecnología, encontramos la manera de tener iluminada un recinto, una caverna, una cueva, sin necesidad de emitir humo, sin que tuviéramos que estar soportando el humo que se genera por quemar madera. Y entonces resulta que encontraron que con el tuétano extraído de algunos huesos de algunos animales que se alimentaban ellos, pues esa grasa, el tuétano, que algunos lo disfrutamos como un alimento, se vuelve también una grasa interesante, y con ello se inventaron las primeras lámparas que iluminaban estas cavernas, que hasta antes de esa época todo estaba oscuro, ¿no? Durante la noche estaba todo oscuro, y entonces la convivencia, pues no había ahí manera de conversar ya una vez que se acababa la iluminación del día, ¿no? Entonces los seres humanos ya pudimos inventar las lámparas que iluminan nuestros hogares dentro de la oscuridad, y fue de aquella época, hace ya 12,000 años. Posteriormente, después del estudio de las herramientas primitivas, pasamos a lo que es la investigación sobre las pinturas rupestres. Se dice que en España se encuentran las más antiguas en la región de La Pasiega, en la sección C. En una pared se encuentra pintada en una cueva líneas rojas verticales y horizontales, las cuales recientemente apenas han sido descubiertas hace poco tiempo, y se determinó que tienen una antigüedad de más de 64.000 años, y con certeza fueron pintadas por lo que son la comunidad de neandertales, uno de los antepasados del Homo sapiens. Posteriormente pasemos a lo que es el desarrollo del habla. Este mecanismo del ser humano permitió el desarrollo del aprendizaje oral. Se cree que el lenguaje humano pudo aparecer hace más de 50.000 años. Actualmente la ciencia busca el momento en que surgió el origen de órganos como los ganglios basales. Además, el análisis del genoma está descubriendo la relación entre genes y determinadas disfunciones respecto al lenguaje. De un modo semejante al que a partir de análisis genéticos se ha estimado que neandertales y seres humanos modernos tuvieron hijos juntos hace aproximadamente 50.000 años, y sería posible buscar la aparición de rasgos asociados a la evolución del lenguaje. Y que nuestros seres humanos modernos nos atribuimos ese mérito, es el de la portabilidad de conocimiento. Pues resulta que no, que los sumerios en realidad fueron ellos que inventaron la tablet. ¿Qué les parece? No sé si están de acuerdo conmigo, es una hipótesis mía, ¿no? Claro, lógicamente, pues no tener la tecnología que tenemos con nuestras tablets o nuestros smartphones actuales, pero el equivalente es lo mismo, ¿no? Resulta que hace 6,000 años antes de Cristo, los sumerios inventaron las tablillas, en las cuales ellos decidieron anotar los conocimientos que habían adquirido. Recordemos que los sumerios y los fenicios fueron los quienes inventaron el lenguaje, y entonces con ese lenguaje primitivo decidieron dejar de pintarlo en las cavernas, dejar ese conocimiento en las cuevas. Cuando tenían que irse a vivir a otra región, pues era una pérdida de conocimientos, y entonces a ellos se les ocurrió empezar a generar esos apuntes, esas anotaciones en tablillas de barro, que fueran más ligeras, que fueran portátiles y que pudieran llevarse ellos a donde se fueran a vivir a otros lugares. Entonces, pues en cierta medida ese es el antecedente de nuestra tablet o de nuestros smartphones. El conocimiento, las historias, las leyendas que ellos anotaban en esas tablillas y que se podían llevar a donde fueran. Ya, lógicamente, pues en la actualidad la tecnología nos permitió hacer este instrumento todavía mucho más potente, más alcance, más pues todo lo que tenemos en la actualidad. Bueno, entonces